Señor, y no de una simiente corruptible, sino incorruptible por medio de la palabra de Dios. Damos gracias porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra gloriosa, de este evangelio verdadero que amamos y deseamos que sea siempre en nuestras vidas, Señor, que podamos vivirlo y mostrarlo a donde quiera que estemos. Ayúdanos para que podamos realizar esta labor y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta tarde yo quisiera compartir con ustedes de un tema que tiene que ver con el resplandor de la gloria de nuestro Señor. Estamos en una época en donde se menciona mucho, ¿verdad?, acerca del nacimiento de nuestro Señor, y cuando nosotros miramos la manera en que nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, hubo un resplandor de gloria, Luego nuestro Señor empieza a crecer como un niño normal, un ser humano, pero siendo Dios. Qué raro, ¿verdad? Esto, qué extraño. Dios, pero al mismo tiempo hombre. Y esa es la manera en que nuestro Señor empieza a crecer. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de estar en aquellos días, difícilmente lo reconociéramos, porque Jesús no era que tenía algo diferente a los demás seres humanos. Aunque a veces en las películas vemos que quieren poner a Jesús rubio y de ojos azules y como un personaje que sobresale. Pero lo cierto del caso es que nuestro Señor Jesucristo no tenía esos rasgos que a veces el hombre quiere colocar. El resplandor de la gloria de Dios es el título de este sermón que yo quiero compartir con ustedes. Por eso inicié diciendo la manera en que nuestro Señor viene y nace. Él nunca dejó de ser Dios. La gloria, su divinidad quedó temporalmente, podemos decirlo, escondida. Pero Él siempre fue Dios, siempre fue Dios. Detrás de su humanidad estaba esa divinidad. Pero hubo un momento en donde Cristo mismo decide mostrar su gloria. Él mismo decide mostrar su gloria, y esto lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 9. Así que si usted me puede acompañar a este pasaje, Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13. El Evangelio de Marcos capítulo 9, versículo 1 al 13. Amén, lo tenemos. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos 9, capítulo 9, versículo 1 al 13. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito
de Él. Bien, ese es el texto que vamos a estar hoy estudiando y que Dios a través de su Santo Espíritu pueda hablarnos, pueda ayudarnos a entender de una mejor manera todavía una escena tan gloriosa, tan maravillosa. Inicia diciendo, versículo 1 y 2, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos. Dice 6 días después, pero 6 días después ¿de qué? Y esas son preguntas que debemos hacerle al texto, porque nos está hablando de 6 días después, pero ¿después de qué? Bueno, resulta que lo que sucede es que camino en la región de Cesarea y Filipos, allí en ese punto, y usted puede buscarlo conmigo, nada más retrocede un capítulo, en el capítulo 8 de Marcos, vemos a qué se refiere 6 días después de qué. Marcos 8, verso 27, tenemos esta escena. Dice así, Marcos 8, verso 27 al 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Ese es un momento en donde Jesús se detiene, va con los discípulos y les dice, a ver muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y aquí es donde vemos las respuestas de ellos. Pero Jesús quiere ir al punto y les dice, pero ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro aquí responde muy asertivamente, tú eres el Cristo. Aquí abro un paréntesis, mis hermanos, porque este texto, esta historia del resplandor de la gloria de Dios o de la transfiguración aparece en otros evangelios. Yo estoy ahorita utilizando San Marcos, es el texto que estoy utilizando, pero hay una expresión que quiero que podamos ver en otro evangelio, como lo dice, y es precisamente Mateo. Mateo cuenta la misma historia, pero Mateo añade algo que es sumamente importante para que podamos ver la respuesta que Pedro está dando. En San Mateo, capítulo 16 y versículo 16. Mateo 16, 16. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué le parece si leemos juntos este versículo de Mateo 16, 16? Lo leemos, dice así, 1, 2, 3. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ven que la respuesta de Pedro es muy asertiva? Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Y al mismo tiempo es el Hijo de Dios. Eso es lo que Pedro está respondiendo. Pedro le está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres a quien esperamos. Y además eres el Hijo de Dios. O sea, Pedro responde muy, pero muy bien. Sigue narrando en Marcos, podemos ir nuevamente a nuestro texto de Marcos. Porque quiero que entendamos esta escena del por qué después dice 6 días después. En Marcos, volvemos a Marcos capítulo 8, versículo 30. Dice Marcos 8, verso 30 al 33. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Noten que Jesús les está diciendo, muy bien Pedro, estás muy bien con la respuesta. Ahora, no digan nada a nadie, pero quiero que ustedes sepan, Jesús está hablando con sus amigos, con sus discípulos, y les está diciendo, es necesario que yo padezca mucho. Y des en cuenta que Jesús les está contando lo que va a pasar con él. Jesús les está diciendo, vean, yo voy a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Es más, yo voy a ser muerto. Jesús les está contando lo que viene. Parece sencillo, ¿verdad? Jesús está contando lo que sigue, lo que le va a suceder. Y les dice todavía, y resucitaré después de 3 días. Los discípulos escuchan esto y quiero que pongan atención a lo que Pedro, y aquí mis amados hermanos, es el cuidado que nosotros tenemos que ver. Pedro respondió bien a la pregunta de Jesús, ¿sí o no? Sí, muy bien. Pero eso, mis hermanos, eso es muy delicado cuando nosotros confiamos en nuestro conocimiento. Entendemos que fue el Espíritu Santo que le reveló esto a Pedro. Pero Pedro ahorita, cuando Jesús lo exalta, Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto, Pedro, qué bien, Pedro, lo felicita. Entonces Pedro como que se le suben, ¿verdad? Como que se infla un poquito. Entonces él estaba a la par de los discípulos, pero ahorita él se siente superior a los discípulos. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Vean lo que sucede. Jesús les está diciendo entonces, muchachos, voy a padecer mucho, voy a sufrir, pero es necesario. Me van a matar, pero voy a resucitar. Dice el versículo 32. Esto les decía claramente, o sea, clarito lo decía el Señor. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué raro, acaba de felicitar a Pedro, pero ahorita lo está amonestando. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se dieron cuenta que dice que Pedro lo que hizo fue que lo tomó aparte? Por eso, mis hermanos, es delicado, porque Pedro ahora se siente superior y es como que él dijera, Jesús, eso es entre usted y yo, venga para decirle algo porque yo puedo aconsejarlo, Jesús. Jesús, no es necesario que usted haga esto. Y Jesús inmediatamente le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que tengo que morir, te estoy diciendo que voy a sufrir. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad de Dios. Pero Pedro se opone, Pedro se está oponiendo sin querer, queriendo, dijo aquel personaje. Pedro no está entendiendo y le está diciendo, Jesús, yo no quiero que pases esto. Así que hagamos algo, pero no vas a hacer eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, cuando nosotros estamos en contra de la palabra de Dios, le estamos abriendo puertas al diablo. Cuando usted y yo, mis hermanos, por noble que sea la causa, por espiritual que parezca, si está contraria a la palabra de Dios, estamos permitiendo que el diablo tome ventaja. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado y por eso todo tenemos que pesarlo con la escritura. Pedro no tenía mala intención, pero Satanás sí tenía una mala intención, porque Satanás estaba usando a Pedro para convencer a Cristo de que no fuera a la cruz. ¿Dónde alcanzó la victoria nuestro Señor Jesucristo? En la cruz del Calvario. Satanás quería que Jesús no fuera a la cruz. Y Pedro, en su buen corazón, ¿verdad? Y ganándole el orgullo, porque él se acercó a Jesús como el gran amigo, como el que podía aconsejar a Jesús para decirle que no lo hiciera, y bueno, salió al final amonestado Pedro. Entonces Satanás estaba usando a Pedro para que Jesús recibiera gloria pero sin la cruz, y eso es imposible. La vida suya y la vida mía como cristianos es necesario que llevemos una cruz, es necesario que suframos. Yo sé que no es algo lindo de escuchar, ¿verdad? No es algo que alguien quiera venir y recibir, pero mis hermanos, el sufrimiento es necesario en nuestras vidas. Cargar una cruz es necesario en nuestras vidas. Llegará el día de la recompensa, llegará el día de la gloria, llegará,
Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que imitar a Cristo y aprender a padecer, aprender a sufrir como cristianos, porque digo aprender porque en el sufrimiento podemos aprender a hacerlo de la forma correcta, en donde vemos a Dios consolándonos, a Dios trabajando en nuestras vidas a pesar de las pruebas, a pesar de las angustias. Sigue diciendo el texto, Marcos 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mis hermanos, el siervo no es mayor que su Señor, aunque sea una idea de un falso evangelio que hemos escuchado durante muchos años. El siervo no es mayor que su Señor. Nadie alcanza gloria sin cruz, nadie, absolutamente nadie. Por eso nosotros tenemos que aprender y mentalizarnos que nuestro camino es el camino de Cristo, es un camino similar al de Cristo. Ese es nuestro camino. Y Jesús sabía que esta era una lección que los discípulos necesitaban en ese momento. Jesús necesitaba enseñarles a ellos, y hoy Dios necesita recordarnos a nosotros algunos principios, algunas verdades. Ustedes y yo seguimos a un Cristo que fue rechazado, ¿cierto? Seguimos a un Cristo que fue crucificado, que fue golpeado, que fue avergonzado. A ese Cristo seguimos nosotros. Por eso, mis hermanos, Jesús hace una declaración maravillosa. Y la declaración que hace es en nuestro texto de hoy, San Marcos 9, versículo 1. Por eso allí el Señor les dice lo siguiente. Fue el primer versículo que leímos esta tarde. Marcos 9, verso 1 dice así. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 12 discípulos, pero Jesús escoge a 3 aquí. Hay 3 discípulos que el Señor escoge para que puedan ver esto precisamente, para que puedan ver el poder de la gloria de Dios, el resplandor de su gloria en vivo y a todo color. ¿A quiénes se refería? Que vamos a verlo más adelante. Pedro, Juan y Santiago o Jacobo. Esos son los 3 discípulos que nuestro Señor Jesucristo elige para que puedan presenciar este acto tan, pero tan maravilloso. Ahora sí, podemos leer el verso 2 que dice: 6 días después, ya entendemos después de qué, de ese momento con Pedro. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué es transfigurarse? ¿A qué se refiere la palabra transfigurar? Esa palabra del original metamorfosis, ¿qué significa? Una transformación, significa un cambio. En otras palabras, Jesús se transformó. Su humanidad por un momento se corrió y pudieron ver un resplandor glorioso. Jesús permitió que esos 3 discípulos observaran eso. ¿Cuál fue la intención? Vamos a ver cuál fue la intención de lo que el Señor está haciendo, porque aquí eso es como un tráiler de una película. Es como mostrarles una escena que en algún momento todos llegaremos a ver. Llegará el momento en que estaremos nosotros con una escena muy, pero muy similar a esta. Y eso es lo que el Señor está haciendo con ellos. Quiero que veamos el otro texto paralelo, cómo lo dice Lucas. En Lucas, si usted me acompaña, Lucas 9, verso 29. Vean cómo lo menciona Lucas. Recordemos que los evangelios fueron escritos por hombres que observaron, que oyeron y tomaron nota de lo que ellos oyeron o vieron. Lucas dice así en el capítulo 9 y versículo 29, siempre hablando del mismo momento de la transfiguración. Lucas describe esto, dice Lucas de esta forma: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Ven ahí la transformación?
Ahí está el cambio. Dice, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Aquí Jesús descorrió su humanidad. Aquí Cristo descubrió su humanidad. Él sube a un monte alto y allí se transforma. Vieron que escogió 3 discípulos. Pedro, dice la escritura que escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. Fueron los 3 que él escogió. Sube al monte con 3. ¿Por qué 3? Según la ley de Moisés, todo asunto que se realizara tenía que realizarse con 3 testigos. Entonces, es muy probable que Jesús está llevando a 3 testigos de lo que van a ver. 3 testigos que después van a dar fe de lo que ellos observaron y que van a dejar en la palabra escrito lo que ellos vieron. Además, Jesús elige a ellos 3 como ellos eran el círculo íntimo de Jesús. En sus cartas, ellos van a escribir algo importante que iba a ayudar a la primera iglesia para su fe, para que crecieran en su fe. El apóstol Pedro dejó escritos sumamente importantes, el apóstol Santiago y también el apóstol Juan. 3 hombres que eso les marcó sus vidas para que lograran en algún momento dejar nota de lo que ellos estaban observando. Ahora bien, por eso es que Jesús les llega a prohibir. No sé si se dieron cuenta que Jesús les prohíbe que ellos digan algo y les dice, no digan nada hasta que yo resucite. Jesús les advierte, no deben decir nada. 3 testigos, 3 discípulos que suben con él y que les dice, no vayan a decir nada de esto. Volvemos, mis hermanos, Marcos 9, versículo 9. Quiero que veamos el 9 un momentito para que esto quede clarito. Eso que yo acabo de mencionar, que Jesús les dijo que no dijeran nada. En el versículo 9 lo vemos, dice así. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Él sube con ellos, se transforma y les dice, no le digan a nadie nada hasta que yo resucite. Esa es la orden que el Señor les da a estos discípulos. Volvamos a nuestro texto, Marcos 9, pero veamos el verso 2 nuevamente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Noten que dice que el resplandor, ese resplandor hizo que sus vestidos fueran blancos, 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 blancos. Yo no sé, mi hermano, cuál jabón usa usted, pero yo le aseguro que ese jabón no se parece a este. Dice la escritura que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ni Ariel, ni los conejos, ninguno de esos. Dice que ningún lavador en la tierra puede hacer tan blancos los vestidos como en ese momento se vieron. Fue un resplandor hermoso, glorioso, maravilloso. Pero además del resplandor, dice el versículo 4, y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Yo quisiera que usted pueda meterse en esta historia. Qué impresionante poder estar viendo esto. Una escena en donde Jesús sube, se transforma y ya esto es asombroso. Y tras de eso aparece Elías y Moisés que hablan con Jesús. Y eso me recuerda a algo. No tiene que buscarlo ahorita. Pero en Éxodo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo ocurría algo. Moisés subió al monte. Llegó un momento donde él subió al monte con un grupo de testigos, igual que Cristo. Él sube al monte, la nube desciende sobre el monte, lo mismo que acabamos de leer, lo mismo. Ellos oyen la voz, exactamente lo mismo hasta aquí, y dice que la piel, el rostro de Moisés resplandecía. Eso dice el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 34.
La presencia de Dios hizo que el rostro de Moisés resplandeciera. Se parece mucho, ¿verdad?, la escena a la que estamos estudiando, pero hay una gran diferencia. Dos eventos muy, pero muy similares, con una gran diferencia. Moisés reflejaba, así como la luna, sabemos que la luna no tiene luz propia, ¿verdad? La luna refleja la luz del sol. Moisés era como la luna. Moisés reflejaba la gloria o el resplandor de Dios. Pero aquí, mis hermanos, y esto es lo que hace maravilloso este escenario, Jesús mismo muestra su gloria. O sea, es la gloria de Cristo, no está dependiendo de nadie. Él mismo muestra su gloria. El rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció como el sol. Así resplandeció como el sol. Dice Mateo 17, si quiere anotarlo y buscarlo conmigo. Mateo 17, versículo 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 2, dice así: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Noten las descripciones que ellos dan. Un resplandor glorioso, dice que su rostro como el sol. Esto es maravilloso. Por eso, mis hermanos, es una escena más que hermosa, edificante. Y ya vamos a ver por qué. ¿Cuál fue la intención de nuestro Señor de permitir que ellos observaran esto? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué es relevante que nosotros podamos comprender esto? En Hebreos, el capítulo 1 de Hebreos y versículo 3, nos habla de ese resplandor, por cierto. Hebreos 1, versículo 3. Dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿De quién hablan? Cristo mismo, Cristo, nuestro Señor. Más adelante, el apóstol Pedro escribirá que ellos vieron con sus propios ojos la majestad. Pedro se encargará de escribirlo. Cuando veamos las cartas del apóstol Pedro, él dice: nosotros mismos vimos con nuestros ojos esa majestad gloriosa de nuestro Señor. Él es testigo de esto. Y Juan, el apóstol Juan dice en su evangelio, al inicio del evangelio, Juan dice: el verbo se hizo carne, ¿recuerdan? Dice: y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice él, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos, esto los marcó definitivamente. Pero, ¿cuál era la intención de Jesús? ¿Por qué hace esto con ellos en ese momento? No podemos olvidar, mis hermanos, que siempre hay un destinatario. Hoy como iglesia recibimos este mensaje. Como iglesia, Dios quiere animarnos. En aquel momento la intención de nuestro Señor fue precisamente fortalecer la fe de sus discípulos, porque los discípulos creían en nuestro Señor, ellos confiaban en Él, pero tenían alguna duda. Habían cosas que no podían entender todavía, cosas que Jesús les había dicho y para ellos era difícil de entender. Pensemos en esto. Jesús les está diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, pero tengo que morir. Esto no calzaba para ellos, porque ellos decían: pero si es el Hijo de Dios, si tiene el poder, ¿cómo es que tiene que morir? Esto a ellos no les calza, esto ellos no lo entienden bien. Por eso Jesús los llama a esos tres
los lleva al monte y les hace ver semejante espectáculo para que su fe fuera fortalecida más, para que su fe fuera cada vez más firme. Ellos no entendían por qué Cristo tenía que ir a una cruz si era el Hijo de Dios. Ellos están perplejos, ellos están asustados, pero ahora aparecen Moisés y Elías. Y esto es crucial, mis hermanos. Esto es determinante, la aparición de ellos, porque sabemos que cuando se habla del orden de los profetas, el jerarca es Elías, los profetas. Cuando se habla de la ley, es Moisés. Entonces, de alguna forma, ellos están representando a los profetas y a la ley. Recordemos que el pueblo judío estaba observando a ellos dos como personajes de mucha relevancia para su fe. Ahora estos tres discípulos tienen al frente a Jesús con su resplandor glorioso, tienen a Elías y tienen a Moisés. ¡Qué espectáculo, de verdad! Dios usó a Moisés para presentar la ley. Dios usó a Elías como el primer hombre del orden profético. Pero aquí hay algo que sucede, mis hermanos. ¿Recuerdan ustedes que hay un momento, y vamos a buscarlo para que no quede como dice la Biblia, sino busquemos dónde lo dice? En Lucas capítulo 24 hay un momento en donde dos discípulos van caminando tristes porque su Jesús, su Señor, ha muerto. Ellos van tristes, van muy, pero muy tristes, porque ellos dicen: nos lo mataron, nos lo quitaron a nuestro Jesús. Lo amábamos tanto, ¿por qué tuvieron que crucificarlo? Ese es el pensamiento de ellos. Van caminando y Jesús se aparece, pero ellos no lo reconocen. Y Jesús empieza a hablarles. Y en Lucas 24, verso 25, noten lo que dice el Señor. Salud. Lucas 24, verso 25 y hasta el 27 dice así: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Los discípulos creen en Jesús, aman a Jesús, pero les cuesta entender por qué tiene que morir en una cruz. ¿Por qué tiene que morir en una cruz? Esta es la parte que a ellos aún les cuesta, se les dificulta comprender. Ahora bien, mis hermanos, si algo el judío tenía claro era que el Mesías iba a venir, pero antes Elías iba a aparecer. Ahora quiero que traten de pensar en esto. Ellos están allí y ¿a quién están viendo? A Elías y a Moisés. Elías, dicen, llegó. Ahora sí llegó Elías. En otras palabras, para ellos era: Jesús, vamos ya a reinar. Ya llegó Elías. Ya es el cumplimiento para que puedas ir con nosotros. Por eso es que ellos están confusos. Ellos no han entendido todavía. Por eso a estos otros que iban caminando, Jesús les dice: ¿por qué son tan sensatos? Porque ustedes no prestan atención que los profetas hablaban de este Jesús. Ellos aún no han captado este momento que Jesús tenía que vivir. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que hablaban Jesús, Elías y Moisés? ¿Qué hablaban? Si se dan cuenta, San Marcos no nos dice qué hablaban, nada más dice que ahí estaban Jesús, Elías y Moisés. Pero Lucas sí nos dice qué es lo que ellos hablaban. En Lucas capítulo 9, verso 31, nos dice cuál era la conversación que tenían ellos dos. Dice así Lucas capítulo 9 y versículo 31. Lucas capítulo 9, versículo 31. Dice así: quienes aparecieron rodeados de gloria, hablando de Elías y Moisés, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra que aparece allí, palabra partida, es la palabra éxodo, es la misma palabra, el éxodo que Jesús
iba a subir a Jerusalén para dar libertad al pueblo, ya esta vez no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. En otras palabras, Elías y Moisés hablaban con Jesús. Jesús, pronto va a ser el momento en que vas a liberar al mundo. Esa era la conversación que ellos tenían. Por eso, mis hermanos, están aquí 3 discípulos viendo, escuchando. Eso es impresionante. Cristo estaba permitiendo que ellos vieran, oyeran esto. Cristo estaba animándoles a su fe para que ellos pudieran escribir con mucha fuerza y animar a la iglesia, a la primera iglesia, que creyera en esto, que Jesús era el Mesías, que Jesús había cargado el pecado del mundo. Ellos vieron la gloria de Jesús, ellos escucharon la voz que se mencionó en esa nube. Gloria a Dios por esto. Todo en un mismo evento, ellos están presenciando la gloria y la cruz. Ahora bien, ellos tenían que haber entendido esto desde el principio, que Cristo iba a dar su vida en la cruz, pero es la parte que les cuesta. Por eso Pedro quiso reconvenir a Jesús. Por eso ellos ahora tienen como esa inquietud. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que Cristo tiene? Ellos dicen, si es el Hijo de Dios, ¿por qué tiene que morir? ¿Por qué tiene que hacerse débil? Mis hermanos, esto cuesta. Y seamos honestos, para nosotros mismos hay un vocabulario muy diferente. Jesús dice, el que quiere estar en alto, ¿qué tiene que hacer? Servir. O sea, hay un vocabulario que Jesús trae, el que quiere tener la vida, ¿verdad? El que quiere vivir, tiene que perderla. O sea, es un vocabulario al cual el cristiano debe estar acostumbrado o debe poder manejar de acuerdo a las escrituras. Cómo Dios quiere que nosotros podamos vivir el evangelio, cómo podemos lucir y vivir de manera digna el evangelio. Cristo dando su vida en una cruz para luego entrar en su gloria. Para que eso sucediera, Cristo debía hacerse débil para luego vencer. Cristo debía hacerse débil para luego poder vencer. Y a pesar de las muchas enseñanzas, ellos aún parece que no han captado, les ha costado un poco. Por eso Marcos, nuestro texto, capítulo 9, versículo 5, continuamos con nuestro texto. Marcos 9, versos 5 y 6, dice así: entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice el verso 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro estaba tan asustado que no sabía lo que estaba diciendo. No sé si a usted le ha pasado, que usted llega a un momento en donde algo lo asusta tanto que usted dice cualquier tontera y usted dice, no sé ni qué estoy diciendo, pero simplemente dijo algo. Dice ese texto que Pedro dijo eso porque él no sabía lo que estaba hablando. Ahora, ¿en cuál evangelio estamos? Perdón, Marcos. Pregunto, ¿Marcos estuvo allí? Marcos no estuvo allí. ¿Por qué Marcos lo relata? Se sabe que Pedro fue un guía para Marcos. Y probablemente Pedro le contaba a Marcos y le decía, viera la experiencia. No, es que cuando aparecieron yo quedé tan asustado que yo no sabía ni qué decía. Por eso Marcos dice que Pedro dijo eso porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estuvo espantado de esa escena, por eso no sabía lo que hablaba. Lucas dice que él no sabía lo que decía. Entonces coinciden en lo que ellos observaron y vieron. Pero mis hermanos, es necesario que nosotros podamos enfocarnos nuevamente en la intención de nuestro Señor, animar a la fe de esos discípulos, animarlos. Si algo podemos nosotros gozarnos, si hay algo que nosotros podemos, mis hermanos, deleitarnos y disfrutar, es de Cristo mismo hoy en nuestras vidas, saber que Él mora con nosotros, saber que Él cargó nuestro pecado y que Él es nuestra guía, que Él es nuestro ayudador. La verdadera gloria no va a depender de una situación en particular, sino de estar con Cristo Jesús. Eso es lo que va a marcar la verdadera gloria. Por eso es que nosotros tenemos que recordarnos el evangelio. Por eso es que Jesús les permite a ellos vivir esta escena por una sencilla razón.
Nosotros somos dados a olvidar las cosas. Cuando todo va bien, mis hermanos, cuando todo va bien, podemos olvidarnos de dónde fuimos sacados, de dónde nos libró nuestro Señor. Es necesario que nosotros recordemos, y de allí viene la misericordia de Dios, que envía una prueba ocasionalmente. ¿Para qué? Para que recordemos de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 7: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué lindo. En el bautismo se escuchó una voz muy similar, y la voz decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué quiere decir en el cual tengo complacencia? Que Jesús llena, mis hermanos, el corazón de Dios el Padre. Cristo Jesús llena el corazón del Padre, y esto es relevante para nosotros y para ellos en ese momento. Tienen a Moisés, la ley, tienen a Elías, el profeta, y la voz del cielo dice: a él oigan, a Cristo. No es que está diciendo olvídense del Antiguo Testamento, jamás, no es lo que dice. De hecho, todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo, pero lo que les está diciendo es: aquí el que importa es Cristo. Él es el que llena mi corazón, mis hermanos. Por eso es que nosotros, cuando somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, Dios ya no nos observa a nosotros como lo que éramos, sino como lo que somos en Cristo Jesús, que se encargó de satisfacer la justicia de Dios. Dios, en su gran amor y su misericordia, pero en su justicia, tenía que cumplir tal y como su justicia demandaba. La paga del pecado es muerte. Él, por más que amara a la humanidad, no podía pasar por encima su justicia. Alguien tenía que pagar, alguien tenía que cumplir la justicia tal y como Él lo demanda. Y Cristo fue ese que pagó. Cristo fue el que cumplió la justicia y satisfizo el corazón de Dios. Fue Cristo Jesús. Por eso es, mis amados hermanos, que en la cruz del Calvario la ira de Dios cayó sobre Cristo. La ira de Dios, la ira que tenía que caer sobre nosotros, Cristo la tomó. Él cumplió, Él se encargó de pagar la deuda. Por eso es que Dios ahora puede perdonar, por eso es que Dios ahora nos ha perdonado, por eso es que Él ahora justifica nuestras vidas, porque ya hubo alguien que pagó esa gran deuda. El detalle es que eso solamente a través de la fe, amén, y a través de la fe verdadera. Entonces la voz dice: este es mi Hijo amado, a él oíd, dice el versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Elías y Moisés desaparecen, ya se desaparecieron allí, solo Cristo queda. ¿Por qué solo Cristo? Porque solo en Él hay salvación. No es en la ley, es a través de Cristo, mis hermanos. Todo apunta a nuestro Señor, porque nuestro Señor es suficiente. Dice el verso 9 y 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Se dan cuenta? Como todavía ellos tenían la inquietud. Ellos dicen: ¿a qué se refiere? Mis hermanos, ellos todavía no captan que Jesús va a morir. Esa es la lucha, y por eso Jesús los lleva y les muestra todo eso y les dice: yo tengo que morir. Pero ellos, dice el versículo 11, el 10, perdón, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ellos sabían que hay una resurrección postrera, pero no entendían a qué se refería nuestro Señor, que Él tenía que resucitar de los muertos. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ellos cambian ahora la pregunta, ya no quieren ser regañados como Pedro. Entonces ellos le dicen: ¿por qué es que los escribas dicen que Elías tiene que venir? O sea, la pregunta solapada de ellos es: acabamos de ver a Elías,
Acabamos de ver a Elías, acabamos de estar con él. Ese es el centro de la inquietud de ellos. En otras palabras, Jesús, ¿por qué insistes tanto en que debes morir si acabamos de ver a Elías? Y según entendemos, Elías aparece y tú reinas. Eso es lo que ellos tienen en su mente. Versículo 12. Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En otras palabras, Jesús les está diciendo: sí, tienen razón, Elías tiene que venir primero, pero ¿qué más dice de mí? Jesús les está diciendo: ustedes están muy bien entendiendo la mitad, pero ahora ¿qué más dice de mí? ¿Qué dice del Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y que sea tenido en nada. Verso 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Cómo que Elías ya vino? ¿A qué se refiere con que Elías ya vino? Sabemos y entendemos que se refiere a Juan el Bautista. Y no, mis hermanos, y para dejar muy claro, no porque exista la reencarnación, que algunos han querido ver este pasaje como la reencarnación existe. ¿Qué es la reencarnación? Nada más hago ese paréntesis acá. La reencarnación es aquella creencia de que algunos tienen en que yo puedo resucitar en otra vida en animal o en mujer, o que tuvimos otras vidas pasadas. Esa es la reencarnación. Entonces, quienes defienden esta enseñanza dicen: aquí está la reencarnación. Dice que Elías reencarnó en Juan, pero eso es lo que dice la Escritura. No, la Escritura es clara, es contundente y habla de Elías o de Juan como el Elías que había de venir, refiriéndose a su espíritu y a su función, qué era lo que iba a realizar. Voy a leer dos textos para que nos quede bien clarito, ¿verdad? Que no haya ninguna duda con esto. En Lucas 1, verso 17, se nos habla de él, de Juan. Dice Lucas capítulo 1, versículo 17, y aquí está hablando de Juan el Bautista. Dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista, entonces dice que iba a aparecer con el espíritu y con el poder de Elías, no que era Elías reencarnado en Juan. ¿Sí se entiende? ¿Verdad? Y otro pasaje que nos ayuda mucho a entender esto es Mateo 11, 14. Mateo capítulo 11 y versículo 14 dice de esta forma: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Noten, refiriéndose a Juan el Bautista como aquel Elías. Entonces, ¿la reencarnación existe? No, ¿verdad? Tengámoslo muy claro, pero son pasajes. El diablo es diablo y el diablo aprovechará todo para querer confundir a los hijos de Dios. Pero la gloriosa palabra de Dios, mis hermanos, es perfecta y ella nos ayuda para encontrar respuestas a todo. Amén. La nación de Israel rechazó al precursor y rechazó al Mesías. Ellos no podían digerir el hecho de ver a un Mesías en la cruz. Ellos no podían, eso les costaba entenderlo. Por eso lo mataron a nuestro Señor. Pero saben, mis hermanos, la sabiduría de Dios tenía contemplado esto. En la sabiduría de Dios estaba que este pueblo rebelde y duro de corazón hicieran esto contra nuestro Señor. Pero los discípulos tenían una actitud diferente, tenían un buen corazón. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de que no entendían, confiaban plenamente en Jesús, confiaban en sus palabras. Y fue hasta el momento en que resucitó que ellos empezaron a entender y ahí empezaron a atar cabos y a decir: ¡ay, con razón esto nos dijo! ¡Con razón sucedió esto! Empezaron a entender cuando Cristo resucitó. Recuerda que Jesús les dijo: no digan esto a nadie
hasta que yo haya resucitado. Cristo resucita y ellos empiezan a atar cabos. Eso es como, no sé en su vida personal, pero parte de mi testimonio, yo anduve con muchas doctrinas tratando de entender y era mucho lo que tenía en mi cabeza y no entendía nada. Aunque creía entenderlo, estaba más perdido, ¿verdad?, que el chiquito de la Llorona. Tenía mucha doctrina en mi cabeza y caminaba con la doctrina de la elección, las doctrinas de la gracia, y caminaba y estaba muy cerquita pero perdido. Cuando yo logro entender el Evangelio, cuando el Espíritu Santo de Dios me sella, mis hermanos, empiezo a comprender todas aquellas doctrinas, pero de una manera tan fluida, tan fácil, por medio del Evangelio. El Evangelio hace que ahora entendamos lo que no entendíamos. Por eso los discípulos, ellos no tenían un corazón duro. Ellos no eran como los demás judíos, pero ellos confiaban en Jesús. Y fue hasta el momento en que Cristo resucita que ellos empiezan a entender y a entender. Por eso, mis amados, gloria a Dios por la paciencia de nuestro Señor que tuvo con los discípulos. Tuvo mucha paciencia, pero también ha tenido mucha paciencia con nosotros. Amén. Mucha paciencia con nosotros. Vean lo que Pedro relata en la segunda carta. Ya con esto vamos a ir casi concluyendo. Pedro relata en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros vimos su majestad, dice Pedro. Y aquí relata un momento en que vieron. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro ahora tiene una intención cuando escribe esta carta. Pedro fue fortalecido en aquel momento y ahora él escribe esta carta para que los lectores hoy seamos fortalecidos, para que la iglesia de San Ramón en esta tarde sea fortalecida como él lo fue en aquel momento, mis hermanos. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Es un adelanto de lo que nos espera. Es un adelanto de lo que nos va a esperar a nosotros. Alguien podría decir, qué linda esa experiencia. Yo quisiera tener una experiencia como esas. Cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado. No necesitamos tener esas experiencias, porque para eso Pedro mismo se encarga de dejar claro. Allí mismo en la segunda carta de Pedro, pero en el capítulo 1 y versículo 19, Pedro deja algo muy, pero muy claro. Y dice Pedro de esta forma, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, esa transfiguración de Jesús apunta hacia el futuro para poner un sello de aprobación sobre lo que sucedió en ese momento, lo que se reveló en el pasado y fortalecer nuestra fe hoy. O sea, esa antorcha, dice que la palabra profética más segura, la escritura, la tenemos, y que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Eso es lo que hace la palabra de Dios hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sigue diciendo Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. No fueron interpretaciones que se les ocurrió debajo de un árbol, no. Ellos fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios, una revelación directa para que ellos pudieran dejarnos esos escritos a nosotros hoy, mis hermanos. Solo contemplar a Cristo,
contemplar a Cristo, solamente eso, contemplarlo. ¿Y dónde lo contemplamos? En las Escrituras. Es lo que nos va a ayudar a estar firmes, a mantenernos firmes. Mi hermano, mi hermana, usted no va a poder luchar solo o sola contra los golpes del pecado de este mundo, a menos que ponga la mirada en Cristo, solamente allí, solamente viendo la gloria de Dios siempre, solamente en ese momento, el resplandor de la gloria de Dios. Quiero cerrar con dos textos. 2 Corintios 4, verso 6. Y antes de que leamos el texto, mientras usted lo busca, yo les hablé hace un momento de Éxodo 34. En Éxodo 34, nadie, bueno, en el Antiguo Testamento, nadie, pero nadie podía ver la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Qué pasaba si alguien miraba la gloria de Dios? Fulminado. Pero si ustedes recuerdan, Moisés le dice, quiero verte. ¿Recuerdan? Y entonces el Señor le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar, tú póstrate. Y dice la Escritura, voy a leerles el texto de lo que sucede en este momento cuando Dios le va a mostrar la gloria. Dice así, Éxodo 34, para los que están anotando, lo voy a leer para ustedes, pero si gustan anotarlo, en Éxodo 34, versículos 6 y 8, ahí está este momento. Entonces el Señor, dice así el pasaje, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Dios mismo proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Este es el momento donde la gloria de Dios pasa. ¿Vio algo Moisés o escuchó algo Moisés? Escuchó. Moisés escuchó. La gloria de Dios fue lo que Moisés escucha. Pero me llama la atención poderosamente que dentro de lo que Dios dice, menciona que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En otras palabras, ningún pecador va a quedar limpio ante la gloria de Dios. Ninguno, nadie. Y mis hermanos, por eso les pregunté, ¿qué pasaba si alguien miraba la gloria de Dios? Moría. Los discípulos vieron la gloria de Dios y murieron. ¿Qué hizo que no muriera? Ahora sí, 2 Corintios 4, 6. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La razón del por qué los discípulos no murieron cuando vieron el resplandor de la gloria de Dios, mis hermanos, es porque Cristo estaba allí. Esa es la razón del por qué ellos no mueren. La razón del por qué el pecado no acabó con nosotros es porque Cristo pagó esa deuda. Esa es la razón por la que ustedes y yo hemos sido alumbrados, estando en tinieblas. El resplandor, esa luz vino y resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Es o no maravilloso nuestro Señor? Amén. Oramos. Amado Señor, damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos has dado, Dios, de poder escuchar tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque entendemos cada vez que nos acercamos a tu palabra
de que el amor tuyo, la misericordia han sido tan grandes, Señor. No merecíamos nosotros, lo que merecíamos era el lago de fuego. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados, totalmente separados, y no queríamos nada contigo, Señor. Pero tu gran amor y tu misericordia en medio de esas tinieblas hizo que ese resplandor de la gloria apareciera, no para fulminarnos, sino para iluminar nuestro corazón, para que esa luz ahora esté en nuestros corazones, Señor. Y esto a través de la fe, Señor, que has permitido que por medio del Evangelio abrazáramos hoy, que podamos deleitarnos, Señor, y que podamos tener la esperanza de que llegará el momento en donde ya el dolor, la fatiga, Señor, las tentaciones se irán de nuestras vidas y seremos glorificados, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por ese amor que manifiestas para con cada uno de nosotros, para con la iglesia de San Ramón, Señor. Oro para que seas tú fortaleciendo a cada hermano, a cada hermana, Señor. Trae ese aliento, Señor, así como en ese momento animaste a Pedro, a Juan, a Jacobo, Señor, que mis hermanos reciban la fortaleza de parte tuya en esta tarde, Señor, y en los días que han de venir, para que puedan mantenerse firmes, confiando siempre en ti, mi amado Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Él sea la gloria.